Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a lo que es la primera clase de Ciencias Sociales. Vamos a enfocarnos en esta ocasión a revisar algunos fundamentos de aprendizaje de esta materia para que puedan ser más autónomos en su formación, pero también para potencializar aún más lo que pueda ofrecer el curso. A veces esta asignatura se complica porque no sabemos bien cómo enfrentarla, tenemos por ahí muchos vicios que venimos arrastrando desde primaria incluso, y eso hace que la asignatura sea pesada. También la idea de esta sesión, para quienes no estuvieron en la plática sobre el examen de Colbach que di hace unas semanas, es que ustedes conozcan, por lo menos de manera muy concisa, qué se van a enfrentar, el tipo de examen que va a haber, cómo entran ahí las ciencias sociales, para que de esta manera vayan perfilando las estrategias de estudio que son pertinentes para poder superar esta prueba. Y bueno, soy en ese sentido un profesor un tanto ambicioso, que construyan una base sólida que les posibilite a aplicar esto no solo en términos teóricos y en concordancia con lo que les exige el examen, sino también para su vida diaria. Y de ser posible, tener por ahí algunos elementos que les permita más adelante enfrentar un examen de admisión para que quienes tengan la posibilidad o la alternativa de presentar la prueba de admisión a la UNAM, a la UAM, Exani, ¿vale? Entonces, eso vamos enfocados y ya paulatinamente el día de mañana vamos a comenzar con lo que es el desarrollo de los contenidos. Les voy a pasar también en la clase más o menos que contiene o que integra la sección de sociales en Colbach, que es un tanto distinto a Ceneval, por ejemplo, Prepa Abierta, y por supuesto que a lo que preguntan en el examen de la UNAM o en la UAM. Coinciden algunos puntos, en otros cambia, y por eso hay que ir viendo bien qué es lo que se va a ir desarrollando. Ya de manera más concreta, para quienes decían quedarse en el resto del taller, recuerden que estas primeras 4 clases, que prácticamente es un tercio del curso, son gratis. Entonces quienes decían quedarse, les voy a proporcionar el temario para que, más detallado, casi tema por tema, para que ustedes vayan también monitoreando el avance del curso. Cuestión que, bueno, no todos contemplan, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, pues, comentarios? Ninguna, profesor. Perfecto. ¿Los demás? Ninguna. Muy bien. Ninguna. Vientos. Siéntanse en la libertad de intervenir, de preguntar, de puntualizar alguna cuestión, de mencionar algo que les llame la atención. Eso va a hacer que las clases sean mucho más dinámicas. Como se habrán dado cuenta, a mí no me cuesta trabajo hablar todo el tiempo. Sin embargo, me parece un tanto más enriquecedor que sea una clase sustentada en el diálogo. Las ciencias sociales tienen cosas bastante atractivas que seguramente ya han incluso vivido. Entonces todo eso hace que las sesiones sean realmente enriquecedoras, que se rompa este mito de aburrido. A mí me encanta que mis grupos participen, comenten. Eso no solamente me hace ver que están interesados, sino que también de alguna manera están apropiándose de lo que estamos aquí exponiendo. Entiendo también que algunos a lo mejor me están escuchando desde sus zonas de trabajo o yendo hacia su empleo, que no es tan sencillo. Sin embargo, en la medida de lo posible traten de hacerse presentes, ¿vale? Como se habrán dado cuenta, la educación
virtual tiene algunas limitaciones y una de ellas es el silencio. Si ustedes están todo el tiempo en silencio, pues a mí me dejan un tanto con la zozobra de realmente qué tanto están aprendiendo. Y más allá de cumplir con los contenidos, o incluso la cuestión monetaria, yo particularizo bastante y me importa bastante el que realmente aprenda. Digamos que ese es en esencia mi trabajo, ¿vale? Eso es lo que me hace estar aquí. Si fuera la cuestión del dinero, pues no, definitivamente la docencia no sería el camino más factible, ¿vale? Y pienso que el ser docente es dejar ese pedacito de ti que ayuda a que la gente mejore. Entonces, tratemos de solventar esa barrera del silencio. Yo sé que también a veces no es fácil, da pena, uno es reservado, pero a medida que ustedes se involucren más en las sesiones, también van generando una conciencia de qué tanto están dominando el tema, ¿vale? Y van a tener con mayor precisión qué es lo que requieren para académicamente fortalecerse en este campo. Es que no sientan pena, tengo cara de malo, a lo mejor en mi foto de WhatsApp me veo medio gañán, pero la verdad es que no es así, ¿sale? Aquí el respeto, la comunicación van a siempre reinar, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario? No, ninguno. Perfecto. Bien, siendo así, vamos a empezar con la introducción, que es identificar qué onda con las ciencias sociales en el programa del Exacer Colbach, que como ustedes sabrán, es el Exacer, pues es una prueba que se diseñó para que la gente que por X o Y razón no pueda cursar un bachillerato escolarizado pueda concretar este nivel de estudios y al ser el Colegio de Bachilleres quien sustenta esto, pues basa su evaluación desde su programa de estudio. Pero lo que ustedes ven es un resumen, una síntesis de lo que en 3 años se ve en esa institución. ¿Salen? Entonces, dentro de las que acá, dentro de lo que involucran, pues es ciencias sociales, pero que, como sucede con otras asignaturas, más específicamente historia, formación cívica y ética, geografía, que son áreas de conocimiento que formarían parte de las ciencias sociales, el acercamiento a esta, pues, es un tanto complicada por los prejuicios que hay. Se piensa que es aburrida, por ejemplo, las limitantes didácticas y pedagógicas que se han venido arrastrando desde educación básica. Desafortunadamente, este tipo de asignaturas la reducen a haz un resumen, ve un video sin enfocarlos bien y uno pues, se queda perdido, ¿no? Y además, pues también tiene mucho que ver que la simple asignatura no es motivo de interés o del mismo interés para todos, entonces eso genera resistencias. Y la suma de todos estos factores va a hacer que su aprendizaje sea muy limitado y que se genere problemas, sobre todo a la hora de la evaluación. Más si consideramos que varios de los materiales de estudio que ustedes tienen a la mano, como por ejemplo guías, videos de YouTube, hasta TikToks, pues resultan ser muy deficientes en cuanto a calidad. ¿Vale? Entonces, en consecuencia, esto puede ser la piedrita del zapato de algunos de ustedes, ¿no? No sé si por aquí ya he tenido gente que presentó el examen de Colbach y no pasó esta materia. O si la pasó, fue con un promedio muy bajo. O todos es la primera vez que la van a presentar, ya sea en septiembre o noviembre. A ver, ahí cuéntenme sus Primera vez. antecedentes. Sí, es la primera vez. Ara, la primera vez. Sandra, ¿ya la presentaste con anterioridad? Sí, yo ya lo presenté en marzo. Ya te En había marzo. comentado. Esta es mi segunda Cierto. vez. Y no te fue muy bien.
No, en realidad es que estaba pasando por una situación muy complicada y fue una de las materias. Me sorprende que la haya reprobado. Yo pensé que iba a reprobar otra, Ujú. pero fue la que me tocó reprobar. Esa y mate fueron las que yo reprobé. Que fíjense que contra lo que a menudo se piensa, desafortunadamente, ciencias sociales, y aquí me voy a centrar en un caso que todos conocemos, historia, es junto con español y matemáticas de las materias más reprobadas a nivel básico. Y yo estoy sorprendido porque viene aquí otro prejuicio. Se asume que como es recordar fechas y datos, aparentemente es más fácil que química, física o biología, ¿no? Y resulta que no. Por ahí estaba hace unos días leyendo un artículo sobre una institución que mide los avances académicos a nivel bachillerato y resulta que historia ahí está presente, ¿no? Entonces, eso habla de cómo entendemos este tipo de materias, cómo lo estamos enfrentando y también, pues, cuál es el nivel de importancia que se le da, ¿no? Entonces, no solamente es cuestión de situaciones individuales, ¿no? Hay una bronca estructural que hace que, pues, ahí está historia, ¿no? Y otra cuestión que, aprovechando un poco el caso que nos comentó Sandra, también es muy importante la parte de lo emocional. No somos maquinitas que únicamente nos centramos a estudiar y ya. No somos entidades programables, aunque lo parezca, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros estemos atravesando una situación complicada emocionalmente hablando, pues hace que de alguna forma estemos desconectados de lo que es nuestra meta académica y por consiguiente los resultados no se den. Entonces, algo muy importante que, bueno, no es sencillo, pero que sí deben de alguna forma intentar hacer, es que traten de mantenerse estables. Porque el hecho de estar triste, no sé, una ruptura amorosa, una presión del trabajo, problemas en la familia, hace que la mente esté en otro lado y comienza un círculo vicioso, porque al estar distraídos y que se les dificulte la concentración, derive en un avance formativo mucho más lento y luego como el tiempo también tiene un límite, viene ahí una cuestión de estrés, angustia, que hace que la situación se vuelva más difícil y llegado el momento incluso uno no tenga el interés de realmente pasar el examen y entonces todo el esfuerzo que conllevó la preparación se haya ido al borde de la basura, ¿no? Entonces, también es muy importante la parte de la estabilidad emocional, cuídense mucho, apapáchense, amor propio, valórense. Si la cuestión viene del académico, bueno, diría José José, ya lo pasado, pasado, están ante una nueva etapa que les va a permitir reaprender. Si la situación es un tanto más personal, procuren no ponerse en situaciones de riesgo, tratar de resolverlo de la manera más beneficiosa para ustedes, para que de esta manera puedan aprovechar y sacar al máximo esta parte formativa, ¿no? O sea, no están disociadas. De ahí que mi interés de resaltar esa cuestión es que hace unas semanas también llevé a cabo este taller de manejo de estrés académico y uno de los puntos que hacen estallar esa cuestión, pues es la parte personal, ¿no? Así es que no lo desatiendan, ¿vale? Entonces ya empezamos a ver que esto no es como lo que tradicionalmente se piensa, es un tanto más complicado, pero como lo marco en la introducción, más que generar miedo o que se asuma como un escenario imposible, es tomar conciencia de realmente a qué me estoy enfrentando para yo hacer los ajustes necesarios que me permitan pues, superar esta prueba y no solamente eso, ¿no? Otra vez me voy hacia el factor y el peso emocional que esto involucra. Si ustedes se percatan y se dan cuenta que pueden realizar las cosas que de poquito en poquito están teniendo este logro, seguramente eso se va a traducir en motivarse para tener otras metas
de mayor impacto para ustedes. No quiere decir que esto sea sencillo, por supuesto que no. Pero si aquí les va bien, más adelante a lo mejor, y lo he visto como profesor, el que digan, va, siempre sí puedo, si quiero aventarme un examen a la universidad, o una carrera técnica, o buscar una capacitación en mi trabajo. Entonces, el actual desafío que ahorita están teniendo, pues sí, es de una importancia enorme para sus vidas, no solamente en el aspecto formativo, sino incluso en el personal, y yo espero que en la medida de lo posible, la convivencia que estamos teniendo los viernes y los sábados en la mañanita, les dé pie a que esto lo disfruten, aprendan lo que corresponde para trascender esta materia, lo conjunten con los otros saberes que necesitan y se aventuren a querer hacer otras cosas, no limitarse, no quedarse ahí, el que se den cuenta que ustedes pueden lograr mayores cosas para su propio beneficio, ¿no? Y esto, por supuesto, que también trae como resultado una autovaloración enorme. En su momento, algunos profesores lo hicieron conmigo en todas mis etapas formativas. Agradezco haber tenido esas personas como guía, y ahora que estoy del otro lado me voy dando cuenta que también es parte de la chamba, ¿no? Y de que si quieres ser un profe por convicción y no por necesidad, no solamente es transmitir contenido, sino motivar a tus estudiantes a que en la medida de lo posible den un paso adelante en su propio desarrollo integral, ¿no? Es que bueno, es viernes, ya pues un poquito cursi. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? O ya me los dormí. Por mí está bien, profesor. Perfecto. Muy bien, pues bueno, ¿qué objetivos me planteo en esta sesión? Pues en primera, que valoremos esta rama de las ciencias sociales. ¿Sale? En segunda, a modo de repaso, porque ya en una charla lo toqué, y es la orientación que de mi parte van a tener en cuanto a la estructura y los contenidos que integran esta asignatura y cómo esta va a formar parte del examen. No vamos a hacer un análisis general de lo que es el examen del Excer. En su momento eso ya lo hice y tal vez en otra charla lo repetiré, pero sí nos vamos a centrar ya en específico en lo que es ciencias sociales. Eso va a dar pauta para que ustedes tengan una mayor noción de a qué se van a enfrentar, ¿vale? El tercer objetivo que me planteo, y ahí el peso de esta sesión, es que ustedes tengan una serie de recursos y estrategias de estudio que les permitan construir bases académicas sólidas. Hay que saber aprovechar bien el tiempo, qué recursos realmente me pueden servir, qué otros, lejos de ayudarme, van a generar confusión y por lo tanto sería una mala inversión de tiempo. Ahí nos vamos a dedicar un rato y esto se va a traducir en una maximización de lo que les puedo ofrecer el taller. Aquí también, más que conocimientos académicos, me planteo que se construya una confianza, ¿sale? Una certeza de que se están realizando bien las cosas. Por eso soy un tanto especial en cuanto al material de trabajo y hago ahí un acto de conciencia. Y algo que me parece muy importante es destruir mitos. Mitos que impiden un aprendizaje real de esto. Más allá de que el interés de ustedes sea acreditar esta materia para tener su certificado y ya. Pienso que un conocimiento que no tiene una aplicación práctica en su vida cotidiana, que vaya más allá de lo académico, pues es como una pérdida de tiempo, ¿no? Es una recabar información. Y lo que afianza eso en ciencias sociales pues son los mitos que hay alrededor de esta asignatura. Es que destruir mitos en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a lo que es, pues da pauta para que puedan ver su aplicación
en otras instancias. Y si bien no todos van para dedicarse a esto, que es algo perfectamente respetable, sí es importante reconocer que hay una utilidad, ¿no? Ya sea lo que sea que se estén dedicando. Luego por ahí les contaré algunas anécdotas de amigos que no apreciaron bien este lado del conocimiento y bueno, ahorita están teniendo broncas en su chamba, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Muchas gracias, Sandra. ¿Sin más? Buenos días, Todo profesor, bien. compañeros. Perfecto. Perdón, Sí, bueno, yo anteriormente, ahí es mi ignorancia sí, no, no en te muchos preocupes. de no estudiar. Realmente yo no tenía el conocimiento, Ajá. lo reconozco, que las ciencias sociales, siempre he oído de compañeras o compañeros que como que es muy aburrida, muy así como que con mucha pereza, ¿no? Ujú, Pero hasta ahorita que usted está diciendo, o sea, honestamente, pues yo no le asociaba que fuera mucho de historia, ¿no? ujú. Honestamente, entonces, ese es mi comentario. Ok, sí. Y es parte, ¿no? De cómo se ha presentado de manera tradicional este campo de conocimiento. De ahí que se asuma como aburrido, que pues, no nos sirve para nada, que esté perdiendo mi tiempo, es leer a lo tonto, recordar, memorizar datos que pues nada más me sirven para pasar el examen y pues mejor me dedico a otras cuestiones más benéficas, ¿no? Como por ejemplo reforzar matemáticas o ciencias experimentales. Y no, vamos a ir viendo que de hecho esa es la trama central de la clase de mañana, que las ciencias sociales tienen una importancia enorme, que incluso para gente que aparentemente no tiene conexión con esta rama, por ejemplo, ser ingeniero, ser médico, enfermera, pues tiene bastante peso, ¿eh? Es una herramienta auxiliar que les puede ayudar enormemente a esa profesión. Y acá entre nos les digo que los mejores médicos, enfermeras, dentistas, ingenieros, actuarios, contadores y demás que conozco son aquellos que se han abierto al aprendizaje de esta materia y han sabido aprovecharla, sobre todo los que se dedican al ramo del área de la salud, porque al final están trabajando con seres humanos y no solo somos una suma de células, tejidos y órganos. En nosotros hay una cosa que se llama cultura, somos seres sociales y eso define también nuestra conducta y por supuesto que son variables que para la práctica de una profesión concerniente al área de salud, pues se tienen que considerar. Y que tristemente el no hacerlo, pues deriva en que pues tengamos servicios de salud, sobre todo en salud pública, no tan efectivos, no imagino, ¿no? Esta frialdad que le pudiera decir un médico a Sí, una persona. Sí, se fue perdiendo muchas personas, yo lo veo aquí en la residencia, uh-huh, sentido humano, profesor. exactamente. Exactamente, ¿no? Y ahí es en donde entran las ciencias sociales. Imagínense, o sea, una persona que no sé, sea testigo de Jehová, que como ustedes sabrán, en esa religión la transfusión de sangre está prohibida. Entonces, pues, como enfermera, como médico, de alguna manera las ciencias sociales te permiten generar un lenguaje que te lleva a negociar, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, una transfusión involucra salvar una vida. No puedes llegar muy tajantemente a decir, no, se lo vamos a hacer o no, no, no se lo vamos a hacer. O sea, hay que comprender el contexto, ¿no? Y lo que para ellos significan. Y ahí entra la historia, ahí entra la geografía, ahí entra la psique y ética. Otra vez, ¿no? Volvemos con el caso de una persona que esté en una enfermedad terminal. No podemos llegar de sopetón y decir, ah, tienes cáncer. Ya la metastasis
se corrió y pues sí, vamos a operarte, pero pues te vas a morir. Imagínense el impacto en el paciente que tiene ese tipo de actitudes y desafortunadamente ocurre. Y otra vez, ¿no? O sea, la pandemia que sigue ahí, que estamos todavía enfrentando, pues visibiliza la importancia de aventurarse a esta rama del conocimiento, ¿no? O sea, está bien, no vas a aplicar así muy de manera pura el materialismo histórico, por ejemplo, o la Revolución Mexicana, pero sí te van a dar parámetros para entender tu realidad y saber cómo sortear los problemas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo de poquito en poquito, pero ya ahí les dejé algunos casos para la reflexión, ¿no? Entonces vamos con lo que es lo primerito, que es el Exacer Colbach, que bueno, como ya sabrán algunos de ustedes, y si no aquí lo recuerdo, pues va a ser una prueba diseñada para que aquella población que no tiene concluido su bachillerato pueda hacerlo en un tiempo relativamente corto. Como ya les comenté, los que avalan y diseñan esta prueba es el Colegio de Bachilleres. Entonces, los conocimientos generales que se les pide parten del plan de estudios del Colegio de Bachilleres, que es un bachillerato general, pero que tiene elementos diferentes a otros modelos de bachillerato de este tipo, como es el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias Humanidades, de la UNAM, la Dirección General de Bachilleratos, y por supuesto contrasta más con otros programas como los bachilleratos técnicos, vocacionales, CETIS, CONALEPS, ¿no? Entonces esto implica que tienen que centrarse en contenidos y en materias que aunque se plantean como generales, no aparecen en todos lados. Y esto es importante considerar porque al momento de saltar a la universidad, ahí es en donde nosotros tenemos que ver, ok, esto sí lo tengo, esto no lo debo de complementar mi información. Sobre todo pensando que cada concurso de selección a la universidad tiene sus particularidades. Por ejemplo, el poli es más especializado. Ahí el poli, lo más cercano a humanidades y ciencias sociales es español, contaduría y economía, que son asignaturas que pues, no se ven en varios bachilleratos. Tengo entendido que en Colbach sí, tiene una materia que se llama contabilidad y otra que se llama administración. La UNAM, pues es más con una idea de un bagaje cultural general, entonces no importando si es para química, historia o actuaría, ¡pum! Yo te pregunto desde español hasta física, ¿no? Y ya son más generales, porque más o menos los programas de esos bachilleratos así son. Si nos vamos a la UAM, pues está la prueba diseñada más a partir de las áreas. Y bueno, si a esto le sumamos lo que pueden llegar a enfrentarse por las convocatorias de las universidades del interior de la República, pues ahí se pone un poquito más interesante la cuestión. ¿Vale? Entonces esto sí me da unas tablas, pero dependiendo hacia donde yo vaya, es ver qué tanto me puede funcionar y qué tanto debo de complementar. Ahora, el examen de Colbach ha cambiado. Hasta hace unos años, estas eran las asignaturas que se ponían. Y los contenidos variaron, ¿eh? Se los digo porque a mí me tocó ya de las dos, pero me parece que es a partir del 2019, poquito antes de la pandemia, hubo una reorganización de contenidos. Algunas asignaturas como matemáticas, ciencias experimentales y comunicación no variaron tanto, pero ciencias sociales, humanidades, por ejemplo, y ya las materias específicas, que es introducción al trabajo y capacitación, sí van a tener una reorganización, van a cambiar los contenidos. Por eso hay que también ponerse buzos, qué guías estoy tomando para estudiar. Si las guías son anteriores al 2019, pues sí me van a servir, pero no mucho, por este cambio.
y si toman la guía del 22, pues bueno, es de lo más fiable que se pueden encontrar. ¿Sale? Porque aparentemente los contenidos son los más actuales, aunque los temarios, como sucede en otros materiales de estudio, están mal organizados y resultan ser un tanto incoherentes. De hecho, yo la lista de contenidos que les voy a pasar en caso de que queden, ya es una lista organizada. Sí hay una pequeña variación en cuanto a lo que ustedes ven en la guía, no de contenidos. Bueno, sí, le agregué uno porque es fundamental. Pero básicamente el orden es lo que hice, es como una especie de rompecabezas, lo que acabo de armar. Y esto con intención, pues, de que sepan qué onda, ¿no? Pues es probable que en las otras asignaturas sean igual. Pero como diría Alberto Barros, es lo que hay, ¿vale? Así es que Ciencias Sociales forma parte de lo obligado que es el examen. Y esto tiene un fundamento pedagógico, ya que las ciencias sociales, más allá de la cuestión del dato duro, tiene por propósito que ustedes desarrollen una serie de habilidades que a mi parecer, pues bueno, tienen aplicaciones más que inmediatas, ¿vale? Por ejemplo, una de las más importantes es interpretar y explicar nuestra realidad a partir de los procesos sociales, económicos, culturales y naturales que le integran. O sea, si por ejemplo ahorita la 4T está todo lo que da y todo el mundo anda con el peje o al contrario, ¿no? Se le llega a detestar enormemente, pues responde a una serie de condiciones sociales. Y las ciencias sociales permiten de alguna manera hacer una lectura de ese fenómeno, entenderlo y posteriormente explicarlo. Y eso se puede traducir en una segunda competencia que me parece que es importantísima: tomar decisiones. Desafortunadamente estamos en la era del sin criterio, del me voy con la borregada, y a veces las masas no tienen un fundamento para decidir, se van por el instinto, la inconsciencia, ven ustedes a saber. Entonces aprender un poquito cómo está conformada la realidad, cómo explicarla, lleva a que yo tenga decisiones más asertivas, tanto de forma individual como de manera colectiva. Ya les ponía ahí el caso de los médicos y las enfermeras, ¿no? Ahora, esto también se va a vincular con otras asignaturas, y las ciencias sociales ayudan enormemente a que ampliemos nuestro lenguaje, que por cierto cada vez lo reducimos más, ya sea oral y escrito. Y el lenguaje es una evidencia de cómo razonamos y entendemos el mundo y nuestra realidad. Entonces, resulta preocupante que si todo el tiempo me estoy expresando por medio de stickers, emoticons, por dos y bueno, demás cosas que ahorita están de moda, pues eso me está hablando que mi manera de entender el mundo es bastante reducida. Y eso al momento de enfrentarme a otros escenarios me genera un cierto problema, ¿vale? Entonces van ligados el lenguaje oral y el escrito con el razonamiento, con el pensar. Las ciencias sociales, y ahí por ejemplo se vincula bastante con las humanidades, nos llevan a pensar. Bueno, no solamente con las humanidades, también con las matemáticas, ¿vale? Otra noción que las ciencias sociales permiten que aprendan, y que por eso el Kohlbach lo pone, es la idea de cambio y permanencia, sobre todo en un entorno en el que todo cambia muy rápido y nos hace sentirnos obsoletos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuánto ha cambiado el mundo a partir de que apareció la pandemia. Ya nada es igual. No obstante, hay cosas que permanecen, que continúan. Y eso a veces llega a costar trabajo aprender, porque desafortunadamente la enseñanza y el aprendizaje de la historia van sin tocar este punto. O sea, nos los cuentan como una cuestión que ya está predestinada, ¿no? Y por último, y que me parece también una habilidad que les va a ayudar enormemente para su formación académica, es analizar, evaluar y saber compartir información proveniente
un abanico muy amplio de referencias. Y es que estamos con el manejo de datos a tope. Y desafortunadamente esta ausencia de crítica de la información, de evaluación, pues nos lleva a darle crédito a cualquier cosa. Que por ejemplo, si nos vamos en su situación, pues lleva a que el proceso, por ejemplo, del callback pues sea pesado, inentendible, porque fulanito me dice algo, sutanito el otro, y no tenemos también, digamos, esta eh, costumbre, por así decirlo, de buscar las referencias directas, ¿no? Nos quedamos con lo que, por ejemplo, se divulga mucho en redes sociales, por los comentarios personales, las experiencias, que no está mal, pero tampoco son principios de verdad universal como nos llegan a vender. Entonces vemos que aquí ya las ciencias sociales comienzan a alzar la mano y nos permiten resolver una serie de problemáticas que más allá del examen pues nos afectan cotidianamente. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Sí, a ver. no, todo bien. Nada más, sí, ¿no? Que recordemos que pues tenemos que tener un pensamiento crítico, ¿no? Y de esta manera, entre más tengamos ese tipo de pensamiento, vamos a abrir o expandir más nuestra mente a nuevas ideas, con el ejemplo que ponías de otras religiones, que muchas veces no propician ese pensamiento crítico. Exacto. Y bueno, no es algo exclusivo de las religiones. A veces la propia experiencia personal, y por ejemplo lo veo mucho en el tipo de contextos en el que ahorita estamos interactuando, es decir, de aspirantes o sustentantes a una prueba de callback o de admisión, pero se llega a tomar la experiencia personal como, como un dogma de fe. Les cuento ahí brevemente que hace poco tuve, pues no sé si debate, la verdad, de mi parte discusión no fue, con una persona que expuso su caso de aprobar el callback, pero tipo como si fuera, no sé, episodio de casos de la vida real, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, así muy, muy dramático y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? En el que ella solita, sin maestros, con las guías, salió adelante y motivaba, ¿no? A que la gente hiciera eso. Entiendo su intención y está padre. Y de hecho, que qué admirable, ¿no? Que una persona tenga ese grado de autonomía en el aprendizaje. Yo en algunas cosas sí, no llego a ese nivel, ¿eh? Y miren que estudié pedagogía y además estudié historia. Y le comenté eso, ¿no? Que está muy padre que motive a sus colegas, que plantee su caso, pero que no lo exponga como si fuera una verdad absoluta, ya que no todos tienen las mismas habilidades, tienen otras necesidades, están en otros contextos, porque resaltamos lo bueno, pero no vemos el proceso. Nos quedamos en el resultado y no vemos todo lo que se llevó a cabo, ¿no? Y le comentaba que el hecho de ponerle mucho énfasis al resultado, como también hacen muchas otras escuelas, y obviamente ahí es parte de una estrategia publicitaria, pues involucra que las otras personas se comparen de alguna manera no se den cuenta de su realidad, de lo que son sus necesidades y asuman esas metas como suyas cuando pues en realidad no corresponden. Y si bien hay gente que con la simple guía del callback puede hacer las cosas, hay otros que no, que requieren apoyo y un apoyo especial, ¿no? Entonces eso era lo que comentaba y bueno, después por ahí mi interés no era causar polémica, sino solamente repuntar algunas cosas que estaban tras bambalinas y que ya no mencionó,
justo para que la gente realmente tenga una noción honesta de cómo se da esto, ¿no? Y hablándole con fuentes, ¿no? Al final, pues bueno, creo que las carreras que estudié me dan un poquito para entender bien este tipo de asuntos y pues resulta que la señora se molestó, ¿no? O sea, le entendió como si estuviera demeritando su logro o impulsando lo que ella llamaba, ¿no? Una actitud conformista y mediocre. Que para nada, ¿no? Simplemente mi idea es, pues, como buen historiador, como buen pedagogo, ver otros aspectos para que se tenga un panorama más amplio. Y desafortunadamente, la actitud de esta persona es, me atrevo a decir, incluso hasta una plaga que nos limita mucho en enfrentar bastantes problemas que son en nuestro entorno. Nos aferramos a cuestiones que, ok, puede que hayan sido ciertas, que se hayan logrado, pero que en definitiva no son verdades universales ni eternas, ¿no? Me parece que es de sabios reconocer que hay límites, que pueden haber otras opciones, y el negarlo pues hace que nos volvamos un tanto intolerantes, ¿no? Y ahí aguas porque se vienen cosas mucho más tremendas. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, duda? Pues sí, ¿no? También tiene que ver algo así como que somos un poquito más individualistas, que casi no pedimos ayuda. Bueno, como que se nos complica pedir ayuda. ¿No? Y ahí andamos atravesados por un montón de cosas que vienen desde lo psicológico hasta lo cultural, y aunque no lo crean, lo económico, y eso el día de mañana lo vamos a ver un poquito más abiertamente, ¿no? Y resulta chistoso, porque el ser humano, aunque usted no lo crea, por naturaleza es ser social. Si hemos llegado a este punto de la historia con internet, con la facilidad de algunos trabajar desde casa, el metro, que bueno, acá en Ciudad de México, aunque no es un transporte VIP, pues sí te ayuda bastante a llegar rápido, es por un trabajo colectivo. Es más, el hecho de que ustedes de alguna manera estén aquí conectadas, y hablo en femenino porque creo que el chico ya que había aquí ya se fue, eh, es porque hay un respaldo de un grupo alrededor de ustedes que les está permitiendo más o menos tener las condiciones para estar aquí, ya sea un apoyo abierto o moral, o el simple hecho de no joder. Con eso ya se está traduciendo en que ustedes estén aquí. ¿Vale? Entonces sí, evidentemente es muy importante el esfuerzo individual. La candela, como diría un entrenador de fútbol americano que tuve, la candela que cada uno le ponga, pero pesa, aunque no lo crean, más el esfuerzo en conjunto. De ahí que, por ejemplo, si tomamos el caso de las desigualdades sociales, no basta solamente con tener talento, ingenio o ser el más capaz para lograr algo. Si tú provienes de un sector social vulnerable, aunque le eches ganas, como decimos muy seguido aquí en México, es poco probable que puedas cambiar tu situación socioeconómica. Y eso no es tanto responsabilidad de uno, sino viene de todas las desventajas que son naturales del modelo político, económico, social y cultural del cual estamos insertos. Y eso también lo vamos a ir tocando con el paso del tiempo. Mañana me parece que vamos a ver más esto. Entonces ahí, miren, ya salió en el escenario algunas cosas en las que las ciencias sociales nos pueden dar un poco más de claridad y romper mitos. ¿Sale? Bien, ahora vamos con los contenidos. Lo sintetizo para no llevarme más tiempo. Básicamente el área de ciencias sociales se va a componer de tres grandes bloques. Uno de ellos, que es lo que veremos el día de mañana, que
hace referencia a la introducción propiamente a las ciencias sociales. Partimos desde un concepto básico que a mí me gusta mucho exponer, aunque no soy especialista en ello, que es la ciencia, ¿no? Vamos a discernir la diferencia entre ciencia, filosofía, religión, cuáles son las utilidades de cada uno. Se va a poner bastante sabrosa la charla de mañana. Posteriormente su importancia, y ya de ahí nos bajamos ya más específico hacia lo que son las ciencias sociales, su rama y su importancia, que ya desde ahorita estamos comenzando a descubrirla. La segunda parte, que me va a llevar quizá 2 sesiones de este segmento libre que les estoy dejando, y qué bueno, porque además es la parte más difícil, es ya una serie de elementos teóricos que van a ir definiendo la evolución de las ciencias sociales. Un fenómeno se va a entender a partir de los elementos teóricos que me están ayudando a analizar. Y ahí es en donde entra la filosofía. Es decir, imagínense que estas aportaciones teóricas son como lentes que me hacen mirar un fenómeno social. Entonces, a partir de esa perspectiva, es como yo la voy a entender y la solución que le estoy dando. No es lo mismo verlo, por ejemplo, desde el positivismo, que es la primera corriente teórica que va a definir a las ciencias sociales ya como un cuerpo de conocimiento formal, y que además es súper objetivista, cuadrada, que está muy clavada con el acontecimiento, con el hecho objetivo de, a ver, dame tus evidencias, ¿no? De qué está pasando. A el materialismo histórico, ¿no? Que es esta corriente que va a fundar Karl Marx, mañana les hablaré quién fue este señor, y que plantea de, no, no, a ver, espérate, güey, o sea, viene lo económico es importante, y lo económico define nuestras relaciones sociales, define cómo nos organizamos políticamente, y todo modelo socioeconómico tiene una historicidad, es decir, o que aparece en algún punto de la historia a partir de condiciones muy específicas y va a tener un tren. Siempre ha sido así. Es decir, los fenómenos sociales se componen de cambios y continuidades. Y a diferencia, por ejemplo, del positivismo, todo este andamiaje que plantea Marx y su colega Engels, son como Batman y Robin, es para empoderar a la gente. Decirle, mira, si tu situación, no creas que tu situación ha sido eterna, así como en la historia han ocurrido una serie de cambios, eso da pie a que tú tienes la posibilidad de una transformación de tu entorno, y las ciencias sociales para eso deben de servir. Y bueno, ya de ahí, por ejemplo, podemos saltar a lo que es el funcionalismo y el estructuralismo, que son más bien corrientes sociológicas y antropológicas, que dicen, va, pero ¿saben qué? Los acontecimientos están ligados a fenómenos más amplios, y los vamos a llamar procesos. Y no solamente hay que considerar la parte social. Güey, las sociedades, el ser humano, tienen un aspecto psicológico, tienen una onda biológica, y todo va de la mano. Entonces esas corrientes van a apelar a una interdisciplinaridad. Y ojalá que, bueno, eso en la escuela lo resalten más, ¿no? O sea, que la química se lleva con la sociología, con el derecho, la física con la historia. Y entonces estos compas van a entender la realidad a partir de la unión de sistemas, lo cual me parece bastante interesante. Y así, no vamos a ver todas porque son bastantes, y al final pues no tiene mucho el caso, pero sí vamos a ver las más importantes. Y eso nos permite ver por qué las ciencias sociales son tan amplias y tan diversas, por los fundamentos que se agarran para analizar las cosas. Y también aquí rompemos con un mito. Las ciencias sociales y aún las ciencias exactas y la ciencia en su conjunto no son un conocimiento 100% objetivo. Hay un sesgo, por mínimo, pero hay un sesgo, ¿no? Ya de eso vamos a hablar el día de mañana con más calmita. Y la última parte, que me parece que es la más conocida, porque para bien o para mal hay antecedentes de esto, es centrarnos en la historia de México. ¿Vale? Que va a abarcar desde la época prehispánica hasta la actualidad. Por tal motivo es que el taller que yo les estoy ofreciendo y que hoy arranca
tiene una amplitud de más de 20 horas. Bueno, 22 considerando esta parte pedagógica. Porque con menos no te das abasto para exponer de una manera general, pero bien, todos estos puntos. Y aquellos que ofrecen talleres con un tiempo mucho más limitado, dejan cosas importantes de lado y por lo tanto su formación es parecida a la de una película pirata. Está mal grabada y le cortan escenas. Yo no quiero tener esa culpabilidad, por eso es que soy más amplio, ¿no? Porque además estoy consciente que hay temas que no se cachan en la primera y hay otros de los cuales jamás hemos tocado o visto, ¿no? Y eso si consideramos también los perfiles y los antecedentes académicos de cada uno de ustedes. Cuéntenme por ahí si en algún momento de su vida escolar les enseñaron qué fue el positivismo. O quién fue Claude Lévi-Strauss, que fue un antropólogo que es papá del estructural funcionalismo, que además es la unión de las dos. Por lo menos en mi caso, yo no los topé hasta que entré a la licenciatura. Antes no. Y ahora agréguenle también el descuido que tenemos hacia materias de corte humanístico, particularmente la filosofía, que aquí nos está acompañando bastante. Está cañón, ¿no? Sí se requiere un poquito de tiempo para hacer bien las cosas. Esta es la síntesis de la lista de contenidos. Obviamente, os voy a pasar un documento en donde está más detallado, ¿vale? Insisto, ese temario pues va a ser la brújula, la carta de navegación de este taller y, bueno, también va a servir para que ustedes vayan monitoreando el desarrollo del mismo. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, más que nada es en mi persona, pues es estudiar y apegarnos a lo que usted nos esté apoyando y principalmente saber escuchar y aplicar lo que usted nos en mi persona nos está orientando y apoyando, porque realmente sí, ahorita que usted está haciendo hincapié de varias situaciones, han pasado en la edad que yo tengo, que varias situaciones que sí influye mucho la educación, va de la mano como lo dijeron que lo dijiste de la religión, lo dijo una compañera. Y yo tuve un caso igual de un cuñado, ¿no? De que mi hermana estaba pues, muy grave y estaba su embarazo muy, muy avanzado además. Y podían salvarla en el aspecto de una cirugía, ¿no? Y él no quería autorizar y bueno, sería una situación bastante fuerte. Y pues fue el pleito con, en ese entonces mi padre, que él autorizó, ¿no? O sea, se lo brincó, porque su religión no permitía menos que, ahora sí, era pecado que a su esposa la tocara un hombre y menos la abriera, ¿no? O sea, son muchas situaciones que ahorita usted está diciendo y conforme han pasado los años en mi persona, pues, dando cuenta de que, pues de entrada yo tengo una hija en ciencias políticas, en ciencia, en relaciones internacionales, Wow. y le encanta, pero es algo, ahora sí, algo de entrada muy fría, muy, muy fría. Cosa que tengo otro que ella está en una particular y ya está por terminar, hasta 2 meses, y el otro que terminó mi hijo en la UAM, Derecho, y se avienta cada bronca, por decirlo así, profesor,
que tengo una que va a entrar a la prepa igual, entonces sí, son situaciones, ¿no? Y como le digo, o sea, de entrada pues yo me quedo así, ellos no me tienen paciencia, porque me dicen, no madre, uno de ellos me dice, no es que se te haya pasado el tiempo por mí adelante, ¿no? Pero sí te va a costar mucho, tienes que aplicarte, estudiar, y pues mejor sabes que mamá, porque así me dijo, búscale por otro lado, porque yo no te tengo paciencia. Son situaciones que, bueno, pues aplicarse y estudiar, ¿no? Si queremos llegar ya empezamos salud y queremos llegar a un objetivo. Yo en mi persona, yo creo que las chicas, que son más chicas que yo, pues sí, sí, adelante, ¿no? Sí, ya imagino, ¿no? Cuando se tocan temas de política en casa, cómo se ha de poner. Ha de ser muy, muy interesante por el perfil que me comentas de tus chicos. Y pues ahí tienes, ¿no? La cultura, los valores, la educación, nuestros ideales sociales con los cuales nos vamos formando a lo largo de nuestra vida, define cómo enfrentamos, por ejemplo, en este caso que tus hijos te digan, es complicado, yo no te tengo paciencia, me quedo al margen, ¿no? Toca un poco esta parte del individualismo que todos tenemos, ¿eh? Todos, y que es algo que viene del modelo socioeconómico que está ahorita imperando, que es terminantemente individualista, el famoso capitalismo, que también vamos a ir tocándolo un poco más a detalle. Y bueno, al final pues también esto lleva como una valoración de, oye, ¿por qué no hacerlo? No es cosa fácil, no es cosa fácil y te lo digo porque, bueno, mi mamá también es enfermera, mamá pasó por una etapa parecida a la tuya, ella incluso me ganó en su momento en sacar el bachillerato, cosa que digo con mucho orgullo, y también me ganó en acabar la licenciatura. Ella le hice de forma abierta, pero sí fue complicado a momentos este diálogo, en apoyarla académicamente. A mí, la verdad, me dio mucho gusto que tomara esa decisión. No sé qué impresión hayan tenido sus hijos, aunque bueno, también le comenté, oye, no quiero cortarte las alas, pero no es tan fácil. Sobre todo porque no sé si sea similar a ti, pero ella es muy pragmática. Por eso le encanta su trabajo, ella también es enfermera. Y este tipo de cuestiones implican un poquito más tiempo, implican otra manera de ver las cosas, implican herramientas de aprendizaje que cotidianamente no tomas como enfermera, por lo menos no de manera directa. Y en ese punto, pues bueno, mamá es un poco desesperada. Entonces sí le dije, oye, es algo nuevo, tienes que ser abierta, ahí debes hacer ajustes y vámonos, ¿no? O sea, no ha sido sencillo, sí, hay que ser honestos, no ha sido sencillo, pero bueno, en el caso de mamá, poco a poco ahí va. Y bueno, uno que está a este lado, más que se dedica a la docencia, pues es tener paciencia, tener mucha paciencia y ser abiertos a los entornos particulares de cada uno, porque uno tiene una idea. Ese, por ejemplo, es el error que a veces he llegado a cometer. Tengo una idea de cómo son las cosas, ¿no? De A más, pues a lo mejor ahí peco de cuadrado. Y cuando no embona la situación, sí vienen las frustraciones, ¿no? Sí viene como hasta incluso la impotencia. Y ahí, por ejemplo, es lo que yo tomo de mamá como aprendizaje. A ver, cálmate. No todos estamos en ese plano de los ideales. Hay que ajustarse y ser pacientes, sobre todo porque pues, hay que reconocer que el proceso del otro lado es muy distinto al tuyo y aunque tú tengas las mejores intenciones, si nos clavamos, digamos, con estos datos duros de cómo deben ser las cosas, pues sencillamente no funcionan. Y en general, esa es una de las grandes enseñanzas que he tenido, pues, de mis papás, que de alguna forma me ha tocado, en caso de apoyar a mamá, pues un poco con la escuela, que insisto, no ha sido tan fácil. En el caso de mi papá, pues bueno,
el tener a veces perspectivas distintas lleva a este rollo, ¿no? Entonces, ahí es en donde pues me acuerdo, oye, que hubo, ¿no? Como que te estás quedando cortito. Así que, en fin, tiene mucha utilidad esto. Ya nos estamos acercando a un punto que vamos a ver un poco más a detalle el día de mañana. Me da gusto que sean ese tipo de participaciones. Ahora, ya centrándonos en la parte del examen, para esta sección de la evaluación, pues, ¿qué creen? Hay 40 reactivos, que a mí me parecen una salvajada porque en 40 reactivos sintetizar este programa, si son bastantes los contenidos, es una barbaridad. Por tal razón, una de las peores cosas que pueden hacer es ser muy específicos, sobre todo considerando que el Exacer Colbach no es una sola versión. Quieran hacer hasta 20. Entonces, jugarle aquí al tanteo es un suicidio académico. Así que el primer consejo que yo les doy es tener un panorama general de lo que es la asignatura. No se vayan con... Este es un error muy frecuente que tienen. Ya, como viene más de Revolución Mexicana, pues me pongo a estudiar más de Revolución Mexicana y me paso por el triunfo otros temas. No, porque además, como dice esta canción, la vida te puede traer sorpresas. Quien no te dice que en la versión que te correspondió solamente viene una pregunta de Revolución Mexicana y como 5 de qué onda con las escuelas teóricas de ciencias sociales. Entonces, suena complicado, pero creo que el mejor camino es estar preparados para todo. Ahora, ¿qué rasgos distintivos tiene el examen? Bueno, como ustedes sabrán, son reactivos que van a evaluar cada contenidos que vienen en el examen y que además poseen una opción múltiple. O sea que aquí también lo que es clave es es la comprensión de lectura. Ahora, a diferencia de otras pruebas, el Colbach es un poco más variado, porque no solamente son reactivos de cuestionamiento directo que te piden que digas un concepto, ¿no? ¿Qué es la revolución industrial? ¿O qué es el positivismo? ¿O qué es lo que distingue a la ciencia de la filosofía? No, también se van a enfrentar a jerarquizar una serie de elementos, resolución de problemas, relación de columnas, completamiento de palabras, interpretación a partir de una situación y elección de elementos. ¿Sale? Así es que aquí tenemos un segundo punto. No memoricen. Porque a lo mejor la memorización, que de hecho no es aprendizaje, memorización solamente es retener información que ahí está, pero bueno, el aprender implica pasos un poquito más complicados, pero bueno, la memorización solamente les va a servir para una que otra pregunta conceptual, pero es insuficiente para pasar un examen y más de este tipo. Así que, pedagógicamente hablando, ustedes deben de... Ay, me pasé, se puso loca mi computadora, Cata. De tener estos niveles de aprendizaje. Van a haber algunas preguntas que van a estar centradas en un conocimiento que, es decir, implica recordar, ejecutar, identificar elementos, que es de lo más básico. Pero van a haber preguntas en donde se les pide un nivel mayor, que es comprensión, que se va a reflejar en una síntesis o en una representación o en una simbolización. Y esto va a destacar más en otras asignaturas, por ejemplo, en ciencias experimentales o en matemáticas. Sintetiza metal, ecuación. Resuelve metal, ecuación, pues ahí viene la ejecución. Lógica. Está este enunciado, simboliza mal el lenguaje formal. En geografía está este mapa, de acuerdo con lo señalado, qué tipo de relieve es, ¿no? Entonces ahí ya la memorización nos está quedando insuficiente.
Y van a haber otras, porque sí existen esas preguntas, en donde involucran un análisis. Piensen en los ejercicios de comprensión de lectura, en el caso español, para ciencias sociales, les ponen un problema y les piden que resuelvan. No, eso ya sería en aplicación. Análisis es, por ejemplo, ubicar temporalmente un acontecimiento, relacionar columnas. A menudo hay reactivos en donde les ponen, en 1870 y tantos ocurrió tal cosa. De las siguientes opciones, ¿cuál no va relacionada con el acontecimiento? Entonces, la clave aquí es la comprensión de lectura y el cómo están recuperando lo que aprendieron y el nivel que tuvieron. ¿Sale? Suena complicado, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Y por último viene la aplicación, que ya es solución de problemas, toma de decisiones, experimentación e investigación. En el caso de ciencias sociales, eso se plantea a partir de, bueno, les digo, se expone un problema. La revolución industrial responde a la expansión del capitalismo y tal, 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 tal. ¿Qué elementos influyeron para que la revolución industrial pudiera desarrollarse en Inglaterra y en Francia? ¿No? Entonces ahí es entender, ok, la revolución industrial es esto, necesito de tales condiciones, en donde cuáles son esas condiciones y en dónde se dieron. Pues nos vamos a Inglaterra y no sé. mm, la, el impulso al comercio, ¿no? Que se fue un condicionamiento muy importante. O la expansión de la ganadería como actividad económica, porque eso permitió tener materias primas. Si más o menos le están viendo, no es una pregunta tan sencilla y ya la memorización no funciona. Estamos hablando de una aplicación y para saber aplicar requiero leer con atención. Requiero identificar los elementos que forman parte del problema. Checar la relación que hay entre ellos. Digamos que hacer una representación mental en la cabeza y conectarlo con lo que leí, si se quedan acá conmigo, con lo que vimos en clase y demás, ¿no? Aunque bueno, ahí cometí un error, porque no les preguntan de revolución industrial. Eso es más de historia universal. Y como se habrán dado cuenta, no está contemplado en el tema. Y como la idea es que tampoco me tomen como cura, pues aquí tienen un primer desafío. Revisen la lista de contenidos de ciencias sociales y confróntenla con lo que yo les estoy poniendo aquí. Vamos a ver qué tanto de cierto es lo que les estoy comentando. Y a partir de estos elementos pedagógicos que particularizan el examen, ustedes van a definir su agenda de estudio, sus metas, qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, de qué manera voy a ocupar los recursos que tengo a la mano, para que vayan llegando. Por eso también es muy importante que se autoevalúen, se pongan una meta, que quiero aprender hoy, qué necesito, qué ya tengo, porque eso les va a permitir gestionar el tiempo, focalizar mejor su tiempo de estudio. Si de plano estoy en cero, pues bueno, vámonos con metas pequeñitas. Edificar bases que después me lleven de lo simple a lo complejo. Y eso agréguenle que tanta apertura y facilidad tienen de tener esta materia. Si se me resiste, porque pues a lo mejor todavía tengo la mala imagen que lo tuve en secundaria, o porque esta información se me hace compleja, ok, entonces yo tengo que enfocarme en buscar la manera de irme de lo simple a lo complejo. Identificar cuáles son los recursos que me pueden servir. Incluso más allá de lo que yo en unos momentos les vaya a recomendar. Ya que es necesario que tengan presentes sus necesidades académicas y su estilo de aprendizaje.
¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? De mi parte, ninguno. Muy bien. Elena, Alejandra, ¿cómo vamos? Casi no lo No, sé. todo bien, también de mi parte está claro todo. Perfecto. Sí, también. Muchas gracias. Vale, muy bien. Pues ahora sí nos vamos al la corona del pastel de esta sesión, que es tips de estudio. Y vámonos con lo fundamental, y es el manejo del tiempo. Un buen manejo del tiempo no solamente nos va a llevar al éxito en esta asignatura, sino también nos va a llevar a ahorrarnos problemas de estrés y de angustia. Tienen que pues, hacer una esquematización de sus prioridades, definir claro cuál es su tiempo que pueden disponer para estudiar. Y, por supuesto, identificar, como ya les había comentado, sus necesidades académicas, los antecedentes que tienen, en este caso, de esta asignatura, y su contexto. Yo no les puedo decir, ay, sí, aviéntense 2 horas estudiando, es lo mejor. Puede que sí lo sea, pero si están trabajando de 10 a 10, díganme cuándo van a hacerlo. Y más si estamos hablando que en algunos casos no solamente es atender sociales, humanidades, introducción al trabajo, comunicación, experimentales, matemáticas. Entonces sí tienen que definir eso. Y aquí vienen 2 cuestiones que van a llevar a tener una mayor gestión del tiempo y que les va a generar confianza. La primera es la disciplina y la segunda son los objetivos, las metas claras. En cuanto a la disciplina, no es una disciplina del miedo, de la obligación, del deber ser, de China y tengo que estudiar porque si no, no voy a pasar el examen. Me parece que hay una disciplina mucho más provechosa, que es la que viene de la libre decisión, de la convicción. Es muy distinta. Y esa disciplina que parte de la convicción y no de la obligación es la que va a hacer que ustedes sean constantes en su formación, que no necesiten de alguien que les diga, ya tienes que estudiar sociales. Y además va a reducir la pesadez que puede involucrar estudiar esto. Ahí es en donde se hace un ejercicio de la libertad. Si ustedes se disciplinan por el miedo, es una disciplina falsa, es una disciplina temporal y es una disciplina vulnerable, porque cuando las condiciones cambien mínimamente, se rompe. Y una disciplina que parte de la convicción es una disciplina que permanece. Eso no solamente lo aprendí en la escuela, sino también en la música. Toco en una banda de metal, no sé, creo que allá atrás se ve mi bajo, y también el haber jugado fútbol americano muchos años me llevó a entender eso. Y en cuanto a metas, pues es un ejercicio de honestidad con uno mismo, y eso da una dirección y eso permite también monitorear los logros. ¿Qué me planteo hoy? Ok, diferenciar lo que es ciencia y filosofía y entender qué es lo que distingue las ciencias sociales. Me meto a la clase, me meto, no sé, a estudiar. Solitos hay que hacer una evaluación, preguntarse, ¿qué tanto logré? Si yo me siento dubitativa, entonces quiere decir que hay algo que debo de aprender más. Y eso permite identificar avances. Y eso se traduce en algo que me parece muy importante, la confianza. Entonces, la formación pasa de ser lineal, sin darme cuenta de cómo van las cosas, a ser una construcción. ¿Sale? Entonces, eso es lo primerito. Pero supongamos que ya hicimos eso, palomita.
Ahora, el segundo caso es elegir qué es lo que me va a ayudar a lograr. Como ya les había comentado, la mayoría de los recursos de estudio que tienen disponible aquí contienen errores. Errores, híjole, bastante, bastante angustiantes. Así que tenemos que buscar otras referencias. Dentro de mis recomendaciones para la primera parte que tiene que ver con ciencia y ciencias sociales, hay blogs de estructura socioeconómica de México, libros, por ejemplo, Pearson es una editorial que saca buenos textos, libros de texto. Por ahí también recomiendo Santillana. Y en caso de no poder acceder a ellos, que más no están tan baratos, son como 450, 500 pesos, pueden descargarse los de la Dirección General de Bachillerato, los de la DGB, así le ponen, Introducción a Ciencias Sociales, DGB, o Estructura Socioeconómica, DGB, y retomo eso porque la primera parte del temario, que es ciencia, ciencia social y escuelas teóricas, coinciden con las primeras unidades de esa materia. Entonces sí me puede servir para entender pues, que ciencia, el marxismo y demás cosas de ese estilo. Ya para la parte que es propiamente histórica, hay todo un arsenal de material de apoyo que les puede ayudar. Tenemos objetos UNAM, esos recursos virtuales de la UNAM están buenísimos, vale mucho la pena, explótenlos. El portal académico del CCH también tiene recursos didácticos en línea de Historia de México. El Colegio de México, que es una institución universitaria de ciencias sociales, tiene un canal de YouTube en donde hay conferencias, hay audiolibros. La historia mínima de México es un buen referente también. El Instituto Nacional de Estudios sobre la Historia de las Revoluciones en México, el famoso INER, tiene hasta documentales. La UNAM también tiene por ahí algunos documentales muy interesantes de historia de México. Entonces, esas son buenas opciones, porque además es trabajo de gente especialista en los temas. No minimizo las propuestas de exalumnos, de escuelas de preparación o de gente amateur. Y aquí no lo digo en un tono irrespetuoso. Pero, tristemente, llegan a reproducir muchos errores y vicios. Y ustedes ya deben de tener un conocimiento, pues un tanto objetivo de lo que están viendo. De nada sirve reproducir lo que nos contaron en la primaria, que la Malinche era una traidora, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que eso es una tontería. O que los españoles vinieron a civilizar a las poblaciones que aquí vivían. Lo cual, bueno, eso también lo pongo mucho en tela de juicio y es un mito bastante canijo. O que Iturbide es el verdadero padre de la patria. Un peligro y un riesgo que hay en este tipo de temas es que quienes desarrollan esos contenidos, sobre todo estas microcápsulas de YouTube, no le dan la seriedad y la formalidad. Puedes hacer una buena divulgación a hacer accesible el conocimiento sin perder cierto formalismo, cierta esencia. Y desafortunadamente, eh, muchos de estos canales, que por cierto son bastante atractivos, porque más le meten una producción de primera, se cargan en el morbo. Y entonces eso genera una perspectiva un tanto distorsionada de lo que es la historia. Si nos vamos a las ciencias sociales, pues todavía más. Canales de YouTube que también son buenos para aprender. Búsquense el de Educatina. Educatina es muy bueno y además es general, viene desde química hasta historia. Es argentino, así es que chance y por ahí no llegan a encontrar cosas de historia de México. ¿Vale? Entonces ahí hay otro tip. Ver quién hizo el material. Si la guía la hizo CONAMAT, pues bueno, sabemos que CONAMAT es una institución que se dedica a dar cursos, que desarrolla su propio material, que tiene un equipo docente para hacerlo, pero que de entrada me voy a encontrar con que los temas están sintetizados. Entre más amateur sea la escuela, pues más chafona va a ser.
La guía oficial es una buena referencia, pero tampoco va a solucionar la vida. Hasta donde yo la estoy checando, no tiene un desarrollo de los contenidos. Esos ustedes los tienen que hacer. Y bueno, el temario tampoco está tan bien. Por ahí hay una liga que se compartió en Facebook. No la he terminado de checar, que vienen guías, libros, ciencias sociales específico para sus necesidades, aparentemente. Hasta donde voy, porque lo estoy realizando en mis trabajos libres, tampoco no es tan buena calidad. Y además viene aquí una cuestión, el formato. Un error que tiene con Amat es que su formato es tremendamente antipedagógico. Y es porque además viene esta cuestión de ahorrar dinero. Les digo que el cerebro además aprende mucho por colores, es visual. Así que de acuerdo con su perfil, ustedes apelen a recursos que más o menos sean fiables. Investiguen quién lo hizo. Y si es un youtuber que no acabó ni la primaria, a lo mejor sea muy talentoso, pero dudo mucho que tenga la calidad investigativa para poder desarrollar los temas. Hay uno que es bastante interesante en cuanto a formato, se llama Bully Magnets. Es chistoso, los tipos son ingeniosos, hacen buenos guiones, pero el problema con Bully Magnets es que desarrollan vicios y prejuicios en torno a determinados temas históricos. Además que hablan muy mal de los profesores de historia. Entonces son divertidos y le meten buena producción. Y los chavos son lentos. Pero la interpretación que están haciendo es muy por debajo de lo que requiere. Serviría para algunos temas y esta es otra cuestión que también invito a hacerlo. Sean críticos. No se claven todo de manera absoluta con lo que están viendo. Confróntenlo con otras referencias. Suena difícil, a lo mejor es un poquito más de chamba, pero eso les va a llevar a tener un conocimiento más fino de las cosas, porque también no perdamos de vista, y quienes habrán hecho el examen lo podrán validar, que la evaluación va a jugar con sus cerebros, va a jugar con cuestiones de ser capciosos, con ponerte a lo mejor un prejuicio. ¿Sale? Entonces, aunque al final lo que se plantea es un conocimiento general del tema, dentro de ese conocimiento general se van a formar circunstancias capciosas que tienen por meta confundirlos. Y si ustedes van con un bagaje frágil, esas preguntas se las van a comer. ¿Vale? Y no nada más es tanto el error, sino aquí hay que considerar otra cuestión muy importante, que es la confianza. Si ustedes gradualmente se enfrentan a eso, no lo pueden resolver, se los come, para la mitad de la prueba van a perder la seguridad y la certeza de las cosas y en consecuencia el error va a ser como un cáncer, se va a transmitir a otras áreas para quienes hagan el examen general. ¿Vale? Y las cosas no van a resultar. Un segundo punto que también hay que checar es la comprensión de lectura. Sí o sí deben de leer. Yo voy a buscar material que les ayude a que esto, bueno, sea interesante y que favorezca la lectura. ¿Sale? Como tips, porque bueno, este punto implicaría incluso un curso completo, pero como tips, identifiquen las ideas centrales, cuestionen la perspectiva del autor. Eso se le conoce como análisis de discurso. Váyanse buscando no solamente las ideas centrales, sino también distínganlas de las ideas secundarias, que son un refuerzo de los argumentos que ahí se están mostrando. Y pregunten al texto como, entiéndanlo como si fuera su serie favorita de Netflix, donde pasó, quiénes pasó, cómo pasó, qué consecuencias tuvieron. Y eso va a ser mucho más agradable. Ahora, un elemento que limita bastante la comprensión lectora es el vocabulario. Así es que si por ahí se enfrentan con palabras que no entienden, que esto pudiera suceder
si estamos en la parte teórico-filosófica de ciencias sociales, búsquenla en el diccionario y sitúenla en el contexto que está refiriendo. Por ejemplo, la palabra materialismo. Lo material, nosotros comúnmente lo vinculamos hacia una cuestión de tener cosas, de comprar, que más bien ese es consumismo. Y no, desde una perspectiva filosófica, cuando hablamos de materialismo, es hablar de que la realidad se compone de lo que perciben los sentidos, de lo que hay. Y que cualquier idea a que no corresponde ahí, por ejemplo, Dios, la idea de que hay una vida eterna, el paraíso y esas cosas, para los filósofos materialistas no existen, no son válidas. Y entonces ayuda, por ejemplo, a entender la perspectiva de cómo Marx y Engels van a analizar los fenómenos sociales. ¿Sale? En ese punto, por ejemplo, el positivismo va a ser un poco más idealista, porque habla del progreso. Habla de pasar de lo barbarie a la civilización. Pero pues ahora sí que, ¿qué es el progreso, no? Habla de un espíritu. Es todo un show, pero está bastante divertido. Entonces ahí entra el vocabulario y hay un plus. Si yo hago crecer el número de palabras que conozco, va a ser menos factible que yo caiga confundido o confundida, perdón, en el examen. ¿Vale? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Ninguno. Muy bien, ahora nos vamos a un punto que me interesa mucho, que es el procesamiento de la información. Y aquí pues también tenemos todo un abanico de opciones, que evidentemente está sujeto a lo que quiero aprender, recuperar y a los objetivos que me estoy planteando. Algo que a mí me ayuda, que reconozco que he sido flojo en este aspecto, pero pues sí, sí funciona, es las fichas de resumen, donde ponga de dónde salgo la información, el título, la fecha en la que estoy haciendo la ficha y a lo mejor pues, de dónde extrajo la información. ¿Sale? Entonces la fecha de resumen, como su nombre le indica, intenta sintetizar en un párrafo lo más sustancial de mi lectura. Esto puede ser textual o puede ser parafraseado, es decir, yo hago una interpretación de lo que estoy leyendo y lo estoy poniendo con mis propias palabras en la ficha. ¿Vale? La otra herramienta que también es importante, sobre todo para identificar sujetos o temas que forman parte de un proceso, son los cuadros sinópticos. ¿Saben? Los cuales vamos desglosando lo que estamos leyendo, vamos identificando y relacionando las cosas. Otra cuestión que también me parece bastante aplicable son los cuadros comparativos. Estos son útiles para comparar dos procesos, notar diferencias, ver similitudes. Y esto, insisto, no nada más aplica para historia, sino incluso para todas las materias. En el caso de historia, los cuadros comparativos son muy interesantes para contrastar teorías, para ver opuestos, por ejemplo, digo, no lo vamos a ver, sería muy interesante, la Unión Soviética y los Estados Unidos en Guerra Fría. ¿Qué tienen en común? Y tomo mis criterios, ¿no? Política, económico, social y cultural. No sé, nos vamos a enfrentar a lo que es el siglo XIX en México, que es una cuestión de lo más interesante, pero caótica. Y ahí nos vamos a enfocar en los grupos políticos, los famosos liberales y los conservadores. ¿Quiénes eran?
políticamente qué proponen, cuál era su perspectiva económica, qué tipo de sociedad estaban planteando y cuáles son sus rasgos culturales más importantes. Eso permite definir mejor qué onda, ¿no? Otro tanto, no sé, constitucionalistas y convencionalistas durante la Revolución Mexicana. Y ahí ya lo tengo y va a ser más fácil el manejo de información. Les digo, esto incluso hasta puede aplicarse en ciencias experimentales. Vámonos al caso de física, con conceptos que se parecen pero que son diferentes. Por ejemplo, velocidad y aceleración. O peso, volumen, masa. Corriente y voltaje, ¿no? A mí en lo personal ese tipo de categorías me cuestan un poquito de trabajo, aunque son bastante interesantes, y con el cuadro comparativo voy identificando. ¿Sale? Para la organización temporal están las líneas del tiempo. Esas nos permiten visualizar las secuencias cronológicas de una serie de sucesos. Y si nos ponemos más buzos, también la relación, porque tienen que ver. Recuerden que las ciencias sociales no es recordar fechas y datos, eso es un error. No todo es la fecha y el nombre, nos lleva mucho, pero una línea del tiempo es como una especie de mapa, es como una carta de navegación en cuándo ocurrió. Y si yo ubico cuándo ocurrió, eso me permite profundizar un poquito más en las características particulares del suceso o del personaje que se está estudiando. Tip, echen mano de la tecnología, jueguen con colores, metan imágenes y de esta manera pues va a ser mucho, mucho más fácil. Otros tips que pudieran ser importantes es asociar por imágenes. Nosotros somos muy visuales y eso me permite ubicar, ok, por ejemplo esto que estamos viendo aquí, del changuito al cuate que es pintor, abogado, no, es pintor y médico. Bueno, esto hace referencia a los distintos modos de producción que explicó Marx en el materialismo histórico. Entonces ahí yo ya cacho de qué se está tratando, ¿no? Las artes también son importantísimas para las ciencias sociales. Música, literatura, películas, aunque son interpretaciones de los autores y no son copias, o mejor dicho, representaciones 100% fiables de lo que ocurrió, sí son acercamientos interesantes. Aquí viene a apelar nuestro lado de Sherlock Holmes. O sea, si yo estoy escuchando, por ejemplo, la carencia, que refiere al impacto de la desigualdad en México y en específico a la pobreza, se ubica en la carencia de Panteón Rococó. Ya se la ponen Sí, en las pero fiestas. ¿Han escuchado la letra? Que además tiene un albur traducido al alemán, ¿eh? Las últimas estrofas son albures. Bueno, esa canción tiene como temática central la pobreza en México. Hasta su mismo nombre le indica la carencia. Entonces, escucharla puede ser un puente para acercarse a las consecuencias que ha traído la globalización aquí en México. Y si le damos un enfoque interdisciplinario, pues ahí estamos metiendo geografía, economía e historia. Un bonito pack. Obviamente los versos de la carencia pues no van a venir en el examen. Y a lo mejor el vato chance y estudió ciencias sociales y por eso agarró ese tema. Pero no es un trabajo académico, entonces eso está sujeto a que yo lo cuestione y dialogue con él, cuál es su interpretación, cómo lo está viviendo. Si vemos que al final el ska es un género de música popular y es muy escuchado por las clases populares, entonces sí puedo tomar la carencia como un acercamiento a cómo la gente de abajo está viviendo la globalización, porque esa es una de las críticas que nos hacen a los que nos dedicamos a estos business. Ah, no te preocupes, Sara.
que somos como que muy formales, ¿no? No recuperamos las experiencias de abajo. Entonces ahí tienen la carencia. Si les gusta el rock pesado, por ejemplo, bandas como Iron Maiden, pues Tiro por Viaje hablan de procesos históricos. Bueno, de hecho su vocalista es doctor en historia, entonces bueno, ya sabemos por qué. Y además reta que nosotros pongamos en práctica estas habilidades de comprensión y de análisis del discurso que aprendemos en comunicación. Yo Tiro por Viaje pongo a mis estudiantes a oír música. ¿Sale? Por ejemplo, en Colonia, de tarea, les pongo a escuchar No le pega a la negra y una canción de Maldita Vecindad que se llama Salta para atrás. Esos elementos me permiten mostrarles un panorama de cómo se organizó socialmente la sociedad no hispana, por la redundancia, durante la época colonial y identificamos cuestiones como, por ejemplo, jerarquía de clases, además de mostrar problemas que continúan hasta la fecha y que ahí nacieron, como por ejemplo este tradicionalismo cultural y conservador que distingue mucho a la sociedad mexicana, este apego al catolicismo, y aunque bueno, ha sido menos, y también cuestiones como género y racismo, ¿no? Porque aunque no lo crean, la sociedad mexicana es bien racista y es un problema que se hereda de la colonia. Y esto nada más escuchando un par de rolitas, ¿no? Obviamente no nada más es la canción, sino también acompañarlo con otras referencias y hacer esta confrontación. Una metodología muy parecida sucede con las películas. ¿Vale? Y por último viene la cuestión del barrio, aunque no lo crean, sus experiencias que les ha tocado vivir, lo que interactúan con su familia, con el lugar en el que residen, la gente con la que conviven, también da pauta a entender una serie de temas. Por ejemplo, en mi caso, las charlas que tenía con mis abuelitos, que en paz descansen, ellos tendían a platicarme mucho de lo que les tocaba vivir en su juventud, ¿no? Yo creo que también por eso yo me fui jalando un poco más hacia este business de la historia. Pero el cómo ellos vivieron, por ejemplo, su juventud en los 50s y 60s, me da pie a ver cómo era el México en esa época, ¿no? Lo que en los libros de historia vemos como el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. Y hacemos un cruce de información. Mientras que el académico te dice, ah, sí, durante esta época México, bla, 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 bla. Bueno, eso me ayuda a entender por qué mi abuelita recuerda de esa manera, bueno, recordaba de esa manera esa época. Y hasta la fecha se sigue asumiendo que ese periodo México pues estaba muy bien y eso sirvió de argumento para que algunos dijeran, no, pues es que el PRI sí nos tenía bien. ¿Vale? Entonces, ustedes mismos, ¿no? Desconozco qué edad tengan, pero si están en lo que es sus 40, 50 años, por ejemplo, esta transición del estado de bienestar al neoliberalismo en México, a ustedes les tocó de jóvenes, los 80, 90, ¿no? Bueno, eso a mí ya me tocó de niño. Y eso hace que la historia sea mucho, mucho más cercana y entendible. Aunque no confundir memoria con historia. ¿Sale? Les voy a pasar esta presentación en el grupo para que también la vayan checando un poco más en casa. Quienes se quieran quedar en el resto del taller, pues bueno, voy a abrir una carpeta por Google Drive, en donde voy a poner las presentaciones que vamos a ir viendo en las clases y el material de estudio que hay. Y también un sello de casa es que al final de cada diapositiva vienen referencias a otros recursos para que ustedes
puedan tener un estudio mucho, mucho más sólido, ¿vale? Y esas referencias van desde videos de YouTube hasta incluso libros o blogs que por ahí he visto que les puede llegar a funcionar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció la primera sesión? ¿Les funcionó? ¿Les sirvió? Así que ahí denme una retroalimentación para mejorar la calidad del taller. De mi parte no tengo ninguna duda. Todo lo explica claramente. Muy bien, gracias. Alejandra. Ah, perfecto, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pues bien, sigamos en ese rumbo, las cosas van a ser favorables, ténganse paciencia, es probable que algunas cosas no se hagan a la primera, pero bueno, eso no importa. Aquí la clave es no desesperarse, ¿ok? Pues bueno, les agradezco mucho su atención, esperen la grabación, espero tenerla hoy mismo, la voy a proporcionar en el grupo. De igual manera, en unos momentos voy a volverles a enviar un mensaje personal para confirmar quiénes, pues por lo menos van a estar en las sesiones gratuitas y de esta manera tener una gestión efectiva del taller, del grupo del taller para darles pues una atención que se merecen y al mismo tiempo de cierta forma mantener una seguridad sobre mi trabajo, aunque no tengo broncas en que se socialice mi material. Desafortunadamente en el pasado se ha hecho un uso indebido de esto, se ha cobrado por algo que yo he hecho y que bueno, he compartido sin ningún costo o como parte de mis talleres y pues bueno, eso no se vale, ¿no? Entonces, en ese sentido trato como de alguna manera de protegernos y protegerlos, ¿no? No me gusta ese tipo de abuso. Y ojalá que se queden a lo largo del taller, ya se dieron cuenta que está tranquila la cosa y que vale la pena la desmañanada, ¿no? Además de que el precio por todo el taller es bastante accesible, casi son como 10, 15 pesos por hora, ¿no? Así que bueno, se gastan más en un refresco. Cuídense mucho, espero que estén bien y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Sí, Gracias, profesor. profe. Hasta Buen día. luego. Hasta luego, gracias. Bye, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.